Gracias, Alberto, y buenos días. ¿Cómo le va, presidente de la Cámara de los Derivados del Petróleo, don Ivo Rosero? Es un gusto tenerlo en la plataforma de I99. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días y por su intermedio a toda su amable audiencia. La situación de ustedes, del sector como tal al cual usted representa, ¿cómo ve todo este manejo en el precio de los combustibles y los derivados del petróleo en general? Javier, vemos esto con muchísima preocupación. No hemos sido invitados, pese a que lo hemos solicitado en varias ocasiones, a participar en las mesas de diálogo, ya que somos los principales operativos, por llamarlo de una manera, en la aplicación de esta focalización. Cualquier focalización debe hacerse a través de las estaciones de servicio. Nosotros hemos manifestado nuestra posición. Como se está manejando el tema, creemos que tiene pocas probabilidades de éxito, más bien se va a generar un problema, por una sencilla razón. ¿Cuál es? Las estaciones de servicio, más del 50% no tienen dispensadores que estén conectados a una facturación automática. Es muy distinto facturación automática a facturación electrónica. No quiero meterme mucho a la parte técnica, pero de una manera lo más sencilla voy a procurar explicarlo. La facturación electrónica se logra tan simplemente como poner un terminal, una computadora en las islas. El islero, el despachador, digita la cantidad a despachar en la computadora y se emite una factura, la misma que puede ser electrónica sin ningún problema. Pero cuando se pretende aplicar un software de focalización con identificador de placas, como se está conversando, se requiere que el dispensador, la bomba, la que despacha el combustible, esté conectado a un sistema de facturación. Esa es facturación automática. Es decir, cuando el dispensador emite la señal para que se emita una factura, nunca entra la digitación de una factura por parte del despachador. Entonces, al ser la gran mayoría de estaciones que no tienen una facturación automática, es de muy difícil implementación. Y en segundo lugar, para que esto funcione, tiene que haber internet hasta el último rincón de la patria, un buen internet con una buena señal, porque para que funcione el software, va a tener también que conectarse con las bases de datos del SRI, de las ARS, del registro civil. Hace 3 o 4 validaciones y luego se procedería a vender el producto subsidiado. Eso es realmente inmanejable. Nuestra propuesta es muy simple y muy poco costosa, realmente con un costo casi de cero. Nosotros sugerimos tarjetas recargables, una tarjeta como cualquiera de débito que puede ser emitida por el Banco del Pacífico, por ejemplo, en la que se acredita mensualmente, digamos, $30 o el valor que se considere dependiendo del sector a ser focalizado. Es muy simple. Un sector tendrá una mayor focalización, otros un menor subsidio o mayor subsidio. Con esa tarjeta se acercan a las estaciones de servicio. Si es que la tarjeta tiene fondos, pasa por el DataFast o equivalente y ya está. En la otra manera, tenemos otro gran problema, que pretenden que las estaciones de servicio compren el producto caro, lo vendan subsidiado y después de esperar a que tarde mal o nunca, el gobierno restituya a las estaciones de servicio. Nos pueden quebrar en 8 o 15 días. Ese, en términos generales, es nuestra posición y planteamiento. Es una situación bien compleja, Ivo, porque de alguna u otra manera, si uno sufre por entrar a la página de internet para hacer su trámite, un ciudadano común y corriente, no quisiera imaginarme lo que ocurre en las diferentes estaciones y más aún en las estaciones de combustibles de ciudades donde el internet no existe. Bien, gracias. Y estamos hablando simplemente a nivel de las grandes ciudades en las que posiblemente podría tener un buen sistema el internet. Pero si usted explica, como lo ha señalado con esta tarjeta, creo que sería el camino más viable para poder lograr lo que como gobierno quieren en el objetivo de los subsidios. Pero la pregunta que también surge, estimado Ivo, es ¿por qué ustedes no están en esa reunión? Eso es lo que nosotros no entendemos, mi estimado Javier. Hemos pedido que nos convoquen porque pensamos que podemos aportar, que podemos asesorar para que se logre una
una buena solución, pero no nos han considerado. No entendemos por qué. Es muy importante también señalar en este aspecto la situación de los distribuidores de combustible. Nosotros tenemos una situación muy grave. Tenemos congelado nuestro margen en centavos, es decir, no es porcentual, desde hace 19 años. Ese margen congelado, contrastado con una inflación superior al 59% en 19 años, y adicionalmente a un sueldo, un salario básico que en el 2003 estaba en $129 y hoy está en $430 para un islero, ¿no? La persona que despacha el combustible. Estamos hablando de un incremento del 333% solo en mano de obra. Nosotros venimos peleando, solicitando audiencias, nos han atendido, nos dan largas, nos dicen que tenemos la razón, etcétera. Hemos demostrado con números muy claros e irrefutables, al punto que nos han dado la razón en el Ministerio de Energía y otras instancias, que el 48.8% de distribuidores del país estamos trabajando por debajo del punto de equilibrio. Hay estaciones que están quebrando. Existe una idea equivocada de que las estaciones de servicio son un negocio boyante. A lo mejor lo fue hace 20 años, pero si nos reducen el margen en 5% hace 19 años, para ser exactos, y encima nos congelan, ningún sector va a aguantar 19 años con un margen congelado en centavos. Es más o menos qué hubiera sucedido si es que se congelaba el salario básico en $129 desde el 2003. Ya no habría país. Eso es lo que nos han hecho a nosotros. Situación complicada de ustedes. Gracias de mi parte, Ivo. En el panel continúan con la entrevista Alberto y Jaime. Muchas gracias, Javier. Gracias, mi querido Javier. La verdad es que es un placer tenernos por acá, doctor. Y la pregunta que salta es, si están operando por debajo del punto de equilibrio, ¿por qué siguen operando y no cierran la gasolinera? O sea, si un negocio me rinde menos de lo que yo invertí, o mejor dicho, estoy perdiendo plata, yo lo cierro. O sea, pregunto por qué no lo cierran. Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy en día. Exactamente, es una pregunta muy válida. No todas las estaciones, estamos hablando que el 48% están trabajando por el punto de equilibrio y un poco hacia abajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, son negocios que tienen barreras de salida muy altas. ¿Qué quiero decir con esto? Una inversión, por tomar un promedio de una estación de servicio actualmente, va a estar en el orden de 800,000, tal vez hasta 2 millones de dólares, dependiendo si es que es una estación en ciudad. Como negocio, como estación de servicio, vale eso. Pero realmente, si no es de estación de servicio, eso va a valer muchísimo menos. Son negocios que se han instalado hace 40, 50, 70 años, y las estaciones rurales, que es muy diferente de una estación en ciudad, muy diferente, lo voy a explicar, tienen un altísimo costo de transporte. Son las estaciones más perjudicadas. Entonces, hay muchas estaciones que están quebrando. Hay estaciones en el sector rural que han tenido que despedir a los empleados y están trabajando los hijos y administrando el papá y la mamá. Así están funcionando. Están comprando combustible de a poco, no pueden traer taqueros completos. Y esto se ha venido explicando, se ha venido demostrando. Obviamente, si es que se pudiera vender, por supuesto que se lo haría. Pero el problema es que no es tan fácil vender una estación de servicio. El SRI hizo un análisis igual con finanzas que el sector, incluyendo las comercializadoras que no tienen nada que ver con las estaciones de servicio en situación financiera, ganaron como 29 millones de dólares el año anterior, todo el sector. Si usted divide ese valor sin considerar las comercializadoras, probablemente 20 millones del sector en el año, divida para 1.200 estaciones y se va a dar cuenta que un promedio de utilidad al año, promedio de todas, incluyendo las que sí ganan, estaríamos en el orden de $18,000 al año.
Si usted divide eso para $1 millón promedio de inversión, le da 1.8% de retorno. ¿Usted invertiría en el banco ganando 10% o se compraría una estación de servicio para que le rinda el 1.8%? Es que No justamente necesita mucho ganar. por eso le interrumpo y es por eso es que a mí me llama la atención. O sea, si un negocio no da y le rinde lo que me está diciendo, es preferible cerrarlo, venderlo, como sea. Yo sé que digamos, las barreras son la inversión que se hizo en un momento dado, pero hay gente que está dispuesta, le doy un caso, hay transportistas que pusieron una gasolinera en un sector específicamente no me acuerdo el nombre, pero bueno, pusieron recién. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, entiendo perfectamente que el margen no ha sido en un porcentaje, sino ha sido básicamente fijado por unos centavos específicos por cada galón. El momento en que eso se incremente, va a incrementar los costos hacia Petroecuador. Petroecuador es una empresa que aparentemente es ineficiente del Estado, y pues eso hace que en un momento dado el costo final lo paguen los ecuatorianos. Por eso se lo digo, nada más, pero creo que hay que analizar las cosas para ver si es que de alguna manera se puede mejorar ese rendimiento, y básicamente va por el lado de los gastos, porque la verdad es que pedirle a Petroecuador que le reconozcan y a la vez eso trasladarlo al consumidor final, creo que va a ser un problema más que financiero, va a ser político, porque va a haber un problema mayor. No sé qué opina usted. No es así, no es así, y permítame explicar. No, tiene todo el derecho. Acabo de tener un par de reuniones la semana pasada con gerentes de las multinacionales, de las comercializadoras multinacionales, Ajá. y paradójicamente el Ecuador, de lejos, las estaciones ecuatorianas son mucho más eficientes en gasto que cualquier otra estación de la región. Pero eso no es porque nos hayamos especializado en ser buenos administradores, es porque sencillamente había que buscar la forma de sobrevivir, y se ha hecho una reducción de gastos altísima en todo lo posible, al punto que han tenido muchos que despachar a sus isleros. Entonces no es un tema de gasto, el problema está en el ingreso, y realmente no se necesita ser un economista o un experto en finanzas para entender que si el ingreso está congelado 19 años, con una inflación del 59% y con un incremento del salario básico del 333%, desde $129 a 430, pues obviamente el problema está en el ingreso. Entonces surge la pregunta, ¿por qué hay nuevas estaciones? Claro. Sí, hay algunas nuevas estaciones de servicio. Sí. Y la explicación es muy simple. La primera, son 3 puntos. La primera explicación es que las comercializadoras, hay algunas que manejan más de 2,000 estaciones en varios países. Tienen unas economías de escala gigantescas que les permite abrir nuevos puntos de negocio. Adicionalmente, su análisis punto es muy, muy bueno, claro, es una muy buena pregunta. Recuerde que existen estaciones existe una estratificación. En la estratificación que nosotros hicimos, todas aquellas estaciones que venden de 200,000 galones hacia arriba ya tienen una rentabilidad, no la adecuada, pero ya tienen rentabilidad. Más o menos del 23% de estaciones a nivel país venden más de 200,000 galones. Esas están bien, pero las que venden de 150,000 galones por mes hacia abajo están en el borde del punto de equilibrio y hacia abajo. Imagínense estaciones que venden 60, 70,000 galones en el sector rural y encima tienen que pagar 40, 50,000 dólares al año de transporte, lo que no sucede en las estaciones que están en las ciudades, porque están cerca del punto de distribución. Por ejemplo, una estación de servicio en Quito, en Guayaquil, paga 1 centavo por galón, pero una estación que está en Loja, en Tulcán, pagan 3, 5 o hasta 7 centavos por galón. Claro. Entonces no es lo mismo vender un galón de cualquier combustible en Quito que venderlo en Loja. Clarísimo, señor Rosero. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo y esperamos verlo nuevamente por aquí cuando ya esté el plan piloto en acción de la Eco Plus 89. Un abrazo y muchas gracias. Y a propósito deberíamos saber qué piensan de esa gasolina, no así rapidito, no sé si tengamos tiempo. Bueno, tenemos mucho tiempo. Por supuesto, muy rápido. La nueva gasolina de 89 octanos, todavía no se sabe el precio, pero recordemos que el saliente ex gerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño, dijo hace 2 meses que saldría en 3,50, lo cual es imposible. Al día de hoy, agosto 2 del 2022, el subsidio a la Eco 85 es de $1.92, y si usted le suma
el 240, va a tener un precio sin subsidio de 4.32. La ECO 89 va a tener más octanaje, más etanol. Imposible que salga un precio menor que eso si va a ser liberado. Pues la pregunta del millón es por qué al día de hoy el etanol tiene 52 centavos de dólar por galón de subsidio más que la extra. Paradójicamente, esos 52 centavos son 10 veces más de lo que los distribuidores pedimos, que son 5 centavos por galón, para equilibrar en algo nuestra situación. Digo, muchas gracias, que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego.